¿Alguna vez has imaginado recibir un regalo que cambiaría tu vida para siempre? Algo que, poco a poco, dejara un rastro de misterio y miedo, como si tuviera su propia conciencia. Pues esa es la historia del joven Robert Eugene Otto. A principios del siglo XX, recibió una muñeca de cera que, a simple vista, parecía solo un juguete, pero pronto se convertiría en el centro de eventos inexplicables. Imagina escuchar susurros al anochecer y risas provenientes de una habitación vacía. ¿Tendrías el valor de descubrir el origen de esos sonidos? Robert también llamó a esa muñeca Robert, un nombre inocente para un regalo. Pero lo que ocurrió con él y con todos los que estaban cerca de esa muñeca se transformó en una secuencia de eventos oscuros, asustando incluso a los más escépticos. Si esta historia ya te ha dado escalofríos, prepárate para sumergirte en las profundidades de un misterio que desafía la lógica hasta hoy. La historia comienza con un regalo, algo que, en muchos casos, sería motivo de alegría. Robert Eugene Otto, un niño común, recibió de regalo una muñeca de cera, un juguete que pronto se convertiría en un amigo inseparable para él. Era el inicio del siglo XX, y para un niño de esa época, una muñeca tan detallada, con una expresión tan real, era realmente fascinante. Pero este regalo traía algo que nadie podía prever. Robert le dio a este amigo su propio nombre, llamándolo Robert también, como si quisiera que el juguete fuera una extensión de sí mismo. Desde entonces, parecía que la muñeca había encontrado su lugar en aquella casa, y en poco tiempo, en los corazones y mentes de quienes vivían allí. Ahora, piensa, ¿y si algo tan simple como un juguete empezara a ejercer una influencia inexplicable sobre ti? ¿Cómo te sentirías al darte cuenta de que ese objeto especial comenzaba a parecer cada vez más vivo? Tras la llegada de la muñeca, la rutina de la casa de Robert Eugene Otto comenzó a cambiar. Era como si una presencia invisible empezara a habitar cada rincón de ese hogar. Al principio, los padres del niño pensaron que era pura imaginación infantil. Después de todo, ¿quién no ha escuchado a un niño hablar con sus juguetes? Sin embargo, pronto las cosas empezaron a salirse de control. Caía la noche y el silencio invadía la casa, pero un susurro suave parecía resonar en las paredes, proveniente de la habitación de Robert. Era una voz baja, casi imperceptible, pero que cobraba intensidad en la quietud de la noche. Los padres escuchaban risas dispersas, sonidos inquietantes que resonaban por los pasillos, como si alguien se escondiera en las sombras. A veces, el propio Robert decía que no era él quien hablaba, sino la muñeca. «Fue Robert, mamá, no yo», susurraba, señalando a la muñeca con una extraña expresión en el rostro. Con el tiempo, incluso los objetos de la casa parecían cambiar de lugar misteriosamente. Muebles, juguetes y otros artículos aparecían en lugares diferentes de donde habían sido dejados, como si tuvieran vida propia. Era como si alguien estuviera jugando con ellos, pero al mismo tiempo, desafiando toda lógica. Para entonces, los padres de Robert ya estaban divididos entre la razón y el miedo. ¿Tendrían el valor de enfrentar lo que podría estar escondido tras los ojos inertes de esa muñeca? La duda los atormentaba y, en el fondo, una pregunta rondaba en sus mentes: ¿cómo lidiar con lo desconocido cuando habita en tu propio hogar? A medida que pasaban los años, algo inusual se instaló en la vida de Robert. El niño, que antes era alegre y sociable, empezó a cambiar drásticamente. Poco a poco, fue alejándose de los otros niños y de cualquier tipo de convivencia social. Parecía tener una única compañía, la muñeca, que llevaba el mismo nombre que él. Era como si el niño se estuviera aislando del mundo exterior para crear un vínculo inquebrantable con el juguete, un lazo que solo crecía con el tiempo. Para los padres de Robert, era extraño y hasta perturbador ver a su hijo hablando, a veces durante horas, con la muñeca, como si hubiera encontrado en ella un confidente. La muñeca parecía haber asumido un papel central en su vida, y Robert no tomaba ninguna decisión sin antes hablar con ella. Muchas veces, se encerraba en su habitación, y sus padres oían su voz dialogando en un tono serio, como si hubiera encontrado, en ese pedazo de cera y tela, un ser con quien pudiera compartirlo todo. El tiempo pasaba, y el comportamiento de Robert solo se intensificaba. Cuando alguien intentaba alejarlo de la muñeca, él reaccionaba con enojo, un sentimiento que no correspondía con el niño que un día fue. Incluso los empleados de la casa empezaron a notar el poder que ese objeto parecía ejercer sobre él. Algunos decían que sentían que la muñeca los observaba, como si estuviera viva y consciente de lo que sucedía a su alrededor. La tensión dentro de la casa solo aumentaba. Algunas personas evitaban la habitación donde estaban Robert y la muñeca. Y entonces, una inquietante pregunta comenzó a surgir en la mente de quienes convivían con él. ¿Sería posible que esta muñeca estuviera ejerciendo algún tipo de influencia oscura sobre Robert? ¿Cómo explicar tal cambio en un niño, que parecía cada vez más envuelto en una presencia aterradora e
inexplicable. Si estuvieras en su lugar, ¿convivirías con un objeto que te causara tanto desconcierto y, al mismo tiempo, tanta fascinación? A medida que Robert crecía, la influencia de la muñeca se volvía cada vez más evidente y aterradora. Ya no se trataba solo de un niño y su juguete favorito, sino de un joven cada vez más aislado y obsesionado. Incluso con el paso de los años, mantuvo la muñeca a su lado, llevándola consigo por la casa y, eventualmente, llevándola al taller donde trabajaba. Era como si una parte de su alma estuviera atrapada en ese objeto, incapaz de liberarse. Con el tiempo, Robert se convirtió en un artista solitario, distante de la familia y los amigos, y aún más envuelto con la muñeca. Decía que Robert, la muñeca, debía estar presente en su vida para que él pudiera crear. Su esposa, que al principio encontró la relación extraña, pero inofensiva, empezó a notar algo mucho más siniestro. Relataba que sentía una presencia extraña en la casa, algo que no podía ver, pero que era innegable, como un frío invisible recorriendo su espalda. En varias ocasiones, afirmaba haber visto la expresión de la muñeca cambiar levemente, como si sus ojos de cera pudieran observar y juzgar todo a su alrededor. Y no era solo ella. Vecino tras vecino relataba la incomodidad de pasar por la casa de los Otto. En cada visita, las personas decían sentir que la muñeca estaba viva. Incluso hubo informes de que, cuando estaban solos en la casa, podían escuchar pasos y risas apagadas, como si Robert, la muñeca, estuviera jugando con sus percepciones, convirtiendo el ambiente en un escenario de terror silencioso. Los visitantes, asustados, comentaban en voz baja que la muñeca parecía tener su propia conciencia, una energía pesada, como si acumulara años de una presencia inexplicable. Aunque todos a su alrededor intentaban comprender esta fijación, Robert permanecía impasible. Seguía tratando a la muñeca como un compañero, alguien en quien confiaba sus secretos más oscuros, alguien a quien se negaba a abandonar. Pero, ¿sería esa obsesión solo un reflejo de su soledad? ¿O la muñeca realmente tenía un poder sobre él, algo que ni siquiera el propio Robert podría explicar? Es casi imposible imaginar la magnitud de este misterio. ¿Qué harías si estuvieras en una casa donde, a cada mirada, a cada ruido, tuvieras la sensación de que algo está vivo, ahí, justo a tu lado, y que podría incluso estar observándote ahora? Después de una vida marcada por el aislamiento y una extraña obsesión, Robert Eugene Otto falleció. Muchos creyeron que, con su partida, el misterio que rodeaba a la muñeca acabaría ahí. Pero, para sorpresa de todos, era solo el comienzo de una nueva y aterradora fase. La muñeca, que había sido una pieza central en la vida de Robert, quedó en la casa, como una presencia casi intocable, un testigo silencioso de su vínculo con su antiguo dueño. Poco después, los nuevos habitantes de la casa de Robert comenzaron a notar que algo no estaba bien. Los mismos susurros, las mismas risas espeluznantes y la sensación de una presencia invisible ahora recorrían los pasillos, como si la muñeca se hubiera convertido en la guardiana de esa casa, decidida a no ser olvidada. Algunos niños que pasaban por la calle contaban historias de que veían a la muñeca moverse en la ventana, observándolos, y quienes se atrevían a acercarse decían sentir un frío inexplicable, una sensación de ser observados por algo más allá de su comprensión. Sin embargo, la muñeca no permaneció en la casa para siempre. Fue donada a un museo local, el Key West Martello Museum, donde sigue hasta hoy. Pero, en lugar de cerrar su historia, este cambio de escenario parecía haber amplificado el misterio. Empleados del museo relataban que la muñeca parecía vivir bajo las luces del lugar, observando a cada visitante con una mirada inquebrantable. Muchos de estos visitantes relataban sentir escalofríos al verla, y para los más curiosos que se atrevían a fotografiarla sin pedir permiso, el resultado era aún más extraño. Cámaras que fallaban, fotos que salían distorsionadas, e incluso incidentes en los que los visitantes decían sentir una sensación de pavor inexplicable. Hoy, las historias son tantas que el museo sugiere que quien quiera tomar fotos de Robert Dahl, primero le pida permiso. Después de todo, nadie quiere tentar a la suerte ante una pieza que ha causado tanto miedo y perplejidad durante más de un siglo. Y entonces, si tuvieras la oportunidad de ver esta muñeca cara a cara, ¿enfrentarías su mirada helada, que parece atravesar el alma? ¿Cómo sería saber que algo, que debería ser solo un juguete, carga una presencia que desafía toda explicación? Más de un siglo ha pasado desde que Robert Dahl fue hecho y entregado como un regalo aparentemente inofensivo. Pero el legado de esta muñeca ha trascendido generaciones, extendiendo historias de miedo e incomodidad que persisten hasta hoy. Visitantes de todo el mundo continúan viajando al Key West Martello Museum para ver de cerca a la famosa muñeca que, según dicen, tiene vida propia. El museo recibe cartas de personas que le
le piden disculpas a la muñeca. Muchas de estas cartas son de visitantes que, de forma escéptica, tomaron fotos sin pedir permiso o se burlaron de ella de alguna manera, y que, poco después, enfrentaron una serie de eventos desafortunados. Los relatos van desde problemas de salud inexplicables, pérdida de empleos, accidentes automovilísticos e incluso rupturas de relaciones. Estas personas escriben a Robert pidiendo su perdón con la esperanza de aliviar la racha de infortunios que enfrentaron. Empleados del museo cuentan que estas cartas son tantas que ya forman una colección y llegan desde todas partes del mundo. Pero el misterio no termina ahí. Quienes se acercan a la muñeca sienten un ambiente cargado, una sensación densa, como si Robert realmente tuviera el poder de influenciar a aquellos que lo desafían. Incluso aquellos que no creen en espíritus o en fuerzas sobrenaturales salen del museo con una sensación de inquietud que dura días. Algunos visitantes juran haber visto sus ojos moverse ligeramente o notan una sonrisa casi imperceptible formándose en su rostro, como si estuviera satisfecho de ejercer algún control sobre quienes lo rodean. Hasta hoy, nadie ha logrado explicar con claridad qué hace de Robert una presencia tan impactante. ¿Sería una manifestación del propio Robert Eugene Otto, cuyo espíritu habría quedado ligado a la muñeca? ¿O tal vez la muñeca, por alguna razón, absorbió todas las emociones y pensamientos de su dueño y ahora lleva un fragmento de su alma? Este misterio persiste, y cada año surgen nuevas historias. Visitantes intrigados, investigadores paranormales y escépticos siguen encontrándose con este trozo de cera y tela que parece contener mucho más de lo que aparenta. Así, el misterio de Robert Dahl permanece vivo, intrigando, atormentando y desafiando las barreras de lo que llamamos realidad. Ahora, dime, ¿tendrías el valor de acercarte y mirar a los ojos de esta muñeca enigmática? ¿Estarías preparado para lo que podrías sentir al enfrentar de cerca el misterio que rodea a Robert Dahl? Si esta historia capturó tu atención y te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal para más misterios como este. Después de todo, nunca sabemos dónde podría esconderse el próximo misterio.